¿Y si la valoración final de tu empresa dependiera del departamento de compras? ¿Cómo se consigue que compras sea la palanca maestra para disparar el EBITDA en un proceso de venta de una organización? ¿Es posible construir un departamento de compras desde cero con toda la presión de un fondo de inversión detrás? De todo esto nos va a hablar Eric Taga, de Parques Reunidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Líderes de Compras. Como habréis podido adivinar, yo no soy Alex, pero este sí es el podcast favorito de los Procurement Lovers. Soy Joaquín Montesinos, socio de Alex en Avanti Blue, la línea de consultoría de compras de Avanti. Alex me ha lanzado a este reto de entrevistador del podcast y yo, pues he cogido el testigo. Hoy nos acompaña Eric Taga. ¿Qué tal, Eric? Buenos días. Buenos días, Joaquín. Muchas gracias por la invitación y a ver qué sorpresas tienes para mí. Claro que sí. Eric, bienvenido a este podcast y te agradezco mucho que me acompañes en este nuevo viaje para mí, ¿no? Eh, He querido invitarte porque tú eres un gran conocedor de los fondos de inversión, de cómo los departamentos de compras pueden intervenir y aportar valor en ese proceso. Tú conoces de primera mano, gracias a tu experiencia laboral en Parques Reunidos, todos los pasos que hay que dar para que el departamento de compras sea eficiente y pueda ayudarnos en este área. Eh, ¿Qué cambia en compras cuando el accionista es un fondo y hay una tesis de inversión con un horizonte de salida? Bueno, primero que cuando hay un fondo detrás, como bien dices, hay una tesis de inversión. En Parques Reunidos, yo diría que es un ciclo del aumento del valor de la empresa para una venta futura. En mi experiencia anterior, que también era una empresa con un fondo de inversión por detrás, una empresa llamada Laureate, un grupo americano del sector de educación, la tesis era el hecho de salir al mercado, hacer un IPO. Por lo cual, Correcto. de forma muy objetiva, el comprador que trabaja para una empresa de fondo de inversión por detrás, hay que contestar algunas preguntas básicas. Esto mejora el EBITDA, la caja, reduce el riesgo operativo, produce una mejora de performance de modo que la empresa se torne más atractiva para un comprador futuro y aumentar el valor del accionista, sí o no. Qué parte de este impacto es el precio? Porque nosotros al final en compras influimos mucho en el resultado de una compañía, de la operación. ¿Qué parte es el precio y qué parte es la operación? El precio es una parte ínfima de la valoración del comprador. Cuando digo que el comprador solo valora el precio, el proceso todavía no es muy maduro. Ya luego, departamentos de compras maduros suelen prestar atención más al TCO, que es el coste total de propiedad, es decir, todo lo que sean costes, gastos, beneficios directos e indirectos para la operación. Y con esto puede hacer una mejor valoración del todo que impacta el negocio de la compañía. Se suele hablar de planes de ahorros relevantes a varios años que hacen que un programa de ahorros sea creíble de cara a la venta y no solo un Excel bonito, ¿no? O sea, en realidad hay que hacer un proyecto, un desarrollo de todo esto. El fondo exige un reporting consistente, es decir, todo lo que sea ahorro hay que tener una metodología estándar definida al principio, un sistema de medición consistente, coherente y continuo, el registro también de toda la documentación de soporte que genera estos ahorros para que el futuro sea auditable a los ojos de un comprador o del propio accionista de la empresa. Claro, porque ¿cómo se equilibra la presión por el impacto inmediato del EBITDA y la necesidad de que estos costes sean sostenibles? No es solamente una cuestión de precio, como estabas diciendo, sino que en realidad depende de muchos más factores. Y ahí compras tiene un papel muy importante. Yo entiendo que sí, que hay que dar una visibilidad y el control de todos estos que sean gastos estratégicos. Estamos hablando no de miles, sino de millones o mil de millones de dinero que no son nuestros, ¿no? Entonces no podemos jugar con ello. Compras desde luego hay que estar metido en los procesos de ciclo de budgeting de los departamentos.
nosotros podemos imputar, conocemos el mercado, sabemos las subidas, las variables necesarias que pueden impactar una temporada, el siguiente año o hacia el futuro, mucho más a largo plazo. Sí que jugamos un papel importante, ¿no? Y el private equality, el ritmo y la estabilidad, los cambios de la dirección son constantes, el ritmo es acelerado. ¿Cómo se gestiona desde el departamento de compras el horizonte de salida de la venta y que siempre está presente, ¿no? En estas operaciones. Primero es difícil, pero diría que tenemos que controlar nuestra ansiedad y no pensar en la venta. Tenemos que pensar en el presente. Y el básico del departamento de compras, ¿no? Cómo podemos crear valor, generar EBITDA, liquidez, mejora operativa. Y si venden para el otro fondo o para otro grupo del mismo sector, pero cómo, cuándo, creo que no podemos tomar decisiones que en base a lo que no controlamos. Es una tensión natural, ¿no? Entiendo que con esos cambios que hablábamos de dirección a nivel organización, existe una tensión natural y se necesita a corto plazo los proveedores, necesitamos estabilidad con ellos. ¿Cómo navegas esa complejidad de mirar a largo plazo cuando todo actúa a corto? Porque va a haber un cambio, si estamos antes hay un cambio y si hay un después, nuestra intención es mantenernos en el futuro. ¿Cómo se gestiona esa tensión? Claro, cuando llegué a Parques Reunidos, lo primero Ujú. fue hablar con gestores, con líderes y principales stakeholders, tanto en headquarter como en los parques. Y varios de ellos comentaron, oye, es que solemos renovar contrato todos los años, recorte de gastos año tras año, cambiar proveedores también. No había un horizonte de largo plazo. Es decir, para un proveedor es muy importante la estabilidad. Si podemos de algún modo ofertarles un contrato más duradero, más a largo plazo, 3, 5 años, a cambio de que nos ayuden a cumplir con los objetivos de corto plazo, es lo ideal. No estamos hablando apenas de ahorros, pero que estos beneficios sean sostenibles y también equilibrados para el proveedor. Es una vía de ambos lados, ¿no? Hay que ser bueno para el proveedor y hay que ser bueno para nosotros, no apenas para una de las partes. Eso está muy bien. El equilibrio es, el proveedor es nuestro compañero y es quien nos permite, ¿no? ¿Cuáles son esas trampas típicas del ahorro en compras que luego se nos vuelven en contra en una operación de este tipo? Claro, reducir precio solo por el hecho de reducir para comprar, decirles, oye, necesito 10% de descuento y sin justificación. Esto presiona los márgenes del proveedor y puede que de un día a otro te diga, pues me voy, no me interesa y no voy a asumir esto. Y te quedas en una posición que hay ruptura de stock, hay que encontrar un proveedor de forma urgente, te inviertes tiempo en algo que no genera o crea valor para la empresa a largo plazo. Que también afecta al departamento de compras, al final hacer cosas que por salvar una etapa no pases a la siguiente etapa del ciclo de vida del negocio, ¿no? Está totalmente la moral del equipo. Claro. ¿Cómo se diseñan esos contratos para protegernos de esas sorpresas? Hay que crear funciones y métricas bastante objetivas, ¿no? Es decir, KPIs, SLAs para la medición de los niveles de servicio, indexadores de ajustes que sean transparentes, ¿no? Y también una gobernanza, es decir, todo el sistema de gestión de este contrato, tanto por el lado del proveedor como el nuestro. Es decir, hay que salir de la silla, del despacho, encontrar con el proveedor por lo menos con los estratégicos 2 veces al año para discutir un plan continuo de mejora o un sistema de calidad que sea interesante para que puedan corregir, ¿no?, problemas que han hecho durante un último periodo y pensar siempre a largo plazo. Tampoco hace falta que pensemos apenas durante la duración del contrato. Podemos discutir cosas y tener ya ideas hacia el futuro más allá. Ahí me viene a la cabeza lo que son las métricas, ¿no? ¿Qué debería de pedirnos un fondo
a nivel de métricas o de reporting para que el departamento de compras esté tranquilo, para que nosotros nos sintamos protegidos y digamos, estamos haciéndolo bien y tenemos todo controlado? Yo no voy a mentir, ¿no? El tracking de los ahorros sigue siendo todavía lo más importante, porque estamos hablando de un fondo de inversión que tiene por detrás accionistas que les presionan para generar valor a ellos. Pero sí que el ROI del departamento es fundamental, es decir, cuánto de valor estamos generando para la empresa a cambio de los gastos que tenemos con plantilla, herramientas o lo que sea. Luego, cuánto de las compras totales a nivel de individual de parques o del grupo gestionamos. Eh, Hay los famosos Maverick Buy, ¿no? Cuando se escritura un departamento de compras, encontramos varias compras que no se han hecho a través de nosotros. Es un proceso natural de transformación, de ganar la confianza de los stakeholders para que cada vez más demanden cosas de forma anticipada y nos involucren desde el principio. Y así podemos cada vez más aumentar el rango de nuestra influencia y aportar los resultados a la compañía. Luego, creo que un último un poco menos habitual, yo diría que serían los pedidos urgentes. Cuando compras tiene que parar para entender, ¿no? Algo que se hay que llevar a cabo mañana, no estás aportando, agregando nada de valor a la empresa. Es decir, estos pedidos urgentes no van a dejar de existir nunca, pero hay que ser cada vez menos habituales. Claro, pues se pierde el control y la gestión. Hablando de gestión, pasamos a una parte muy interesante que es la gestión del cambio, algo que se ha de tener en cuenta, ¿no? Y la relación con los proveedores. Cuando un fondo de inversión adquiere una compañía, los proveedores suelen asustarse, se ponen nerviosos, vienen, me van a echar, normas nuevas. El equipo de compras de procurement genera resistencia, al revés, les mantiene, les asusta, pero les tiene que mantener. ¿Cómo trabajas la comunicación para darles tranquilidad sin perder esa exigencia de continuar dando un buen servicio? Fundamental. Hay que saber que por detrás de un proveedor son personas, ¿no? No estamos hablando de una persona jurídica, sino del vendedor, del dueño, muchas veces, ¿no? Que la empresa que lleva directamente la relación con nosotros. Y como todo, es un comienzo de una nueva relación. Hay que hacer una introducción clara, qué va a cambiar, cuáles son sus objetivos, dejarlo de forma muy transparente, cómo ves que este proveedor puede colaborar aún más y a más años para nuestra empresa. Esto no estoy diciendo enviarles una comunicación, puedes perfectamente enviar un email a todos con todos copias ocultas, pero yo creo que para los principales proveedores, que principalmente aquellos que llevan varios años trabajando para nuestros parques, hay que sentar ojo a ojo y decirles directamente. Y así se van a sentir más confiantes de una visión de futuro y de permanencia con nosotros. ¿Cómo adivinamos o cómo vemos esos proveedores que van a evolucionar con este nuevo cambio? ¿O cómo vemos que esos proveedores que estaban cómodos en el caos no van a poder acompañarnos? ¿Qué estrategia tenemos que montar para saber que ese proveedor es crítico? No me lo toques porque es crítico, más allá del tema de paz social o de un precio. ¿Cómo somos capaces de adivinar eso? Porque ahí has hablado de que los proveedores son personas, ¿no? Creo que habría que estudiar psicología en muchos casos para seguir haciendo cosas, pero en esos tres puntos, evolucionar contigo, si va a estar cómodo en una postura mala o si de verdad merece la pena continuar con él. ¿Cómo lo veis? Hay proveedores que son proactivos, ¿no? Te contactan de forma directa y a menudo para contarte, oye, he visitado fulano en el parque y he tenido esta idea, ¿qué piensas? Y para tener un feedback y pedirte un apoyo para llevárselo a cabo. Y a lo mejor esto no suele estar solo en un parque, como somos una empresa que llevan la operación de varios parques en varios países,
se podría replicar perfectamente estas ideas a otros. Luego hay proveedores que tampoco te llama y cuando te llama es para vender algo suelto, ¿no? Sin tener ninguna conexión con tus objetivos, que no está, solo quieren vender, ¿no? Por el hecho para cumplir sus propios targets de venta y tener su comisión de venta, me parece, ¿no? Pero es más reactivo, ¿no? Por así decir. O aquellos que solo hablamos cuando nosotros quien les contactamos. Y por último, un proveedor con riesgo real que suele pasar a veces es aquel que hay problemas varios pasando con sus servicios, el suministro, rupturas y que estos problemas tomamos forma y conocimiento a través de terceras. Ellos mismos no hablan hasta que tú lo sabes por otros canales y ahí tú tienes que contactar con ellos para invertir tu tiempo, para entender y no solo del lado de nuestra compañía como el propio lado del proveedor. Esta semana mismo me ha pasado y al final había una tensión que he tenido que gestionar y por fin no era ni uno ni otro que estaba correcto, ambos estaban parcialmente correctos y hemos tenido que llegar a, un, a un acuerdo y el Ujú. acuerdo no se paga el gasto y el tiempo invertido. Así estas Claro. cosas pasan, ¿no? Pero es parte de nuestro trabajo y la gestión tanto interna como externa de los proveedores. Te iba a pedir un ejemplo, pero realmente me vale, ¿no? Al final me vale lo que dices, que tenéis que estar. Sí, sí me gusta una cosa que escucho, que es que necesitas estar mucho en contacto con el proveedor, que la cercanía del proveedor te hace sentir cómodo y te hace sentir seguro en un proceso de estos. O sea, que un proveedor que se esconde no es tan bueno como un proveedor que te está reportando, que está siendo tu compañero y que te está sintiendo sentir seguro, ¿no? Yo creo que eso es importante lo que dices, ¿no? Porque muchas veces los proveedores se quedan atrás y no se atreven a comunicarse para no molestar. Pero dime lo que pasa, ¿no? Es lo que tú estás diciendo, que es muy importante, ¿no? Yo prefiero un proveedor que sea totalmente transparente, que nos diga desde antes, ¿no? Hay un problema y esto puede generar un riesgo operativo y así tenemos tiempo para corregirlo y minimizarlo, que un proveedor solo con la bomba explota, ¿no? Estos son los peores. En entornos multiculturales y globales, como se manejan este tipo de operaciones, pero que tienen problemas locales, ¿cómo ejerce la influencia cuando tienes que centralizar las compras, pero los mercados son totalmente diferentes y están aislados? América, Alemania, España. ¿Cómo equilibras y centralizas todo eso para tener una escala y poder tener una medición real? Yo he venido con la idea de, oye, vamos a centralizar, unificar proveedores, proveedores a lo mejor eh, que tengan geografía global, varios países y tal. La realidad totalmente es otra. Cuando tú sientas con los parques para entender sus particularidades y tú ves dónde cada uno está ubicado, ves que van en zonas muy remotas, ¿no? Por lo menos esto ha pasado en mi experiencia actual. Los parques muchas veces no es que puede que en España sí que tenemos varios parques en Madrid, pero en otros países están ubicados, lo más cercano es un pueblo con 1.000 habitantes. ¿De dónde vas a sacar la labor necesaria para realizar un servicio cuando hayas que contratar cientos de personas diariamente para la operación? Tanto un poco más enfocado a lo que llevo en parques que son los facility management. Te imagina limpieza. Un parque en Holanda que el pueblo más cercano tiene 3.000 habitantes, pero necesita 150 personas de limpieza todos los días para limpiar, ¿no? Antes del check-in y check-out de los visitantes 3 veces a la semana. Son 800 cuartos y les cuesta, ¿no? Bastante para encontrar y buscar este, eh, este personal necesario. Y al final es un mercado de bastante rotación.
Por lo cual, la visión, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Una visión de largo plazo es bastante importante con estos tipos de proveedores. Y este es un típico caso de que he contactado con varias empresas globales y todas me han dicho, oye, ahí no llego, aunque sea global y esté presente en el país, pero en esta zona no llego. Y poco a poco fui cambiando este perfil y la verdad que el dicho de pensar global y actuar local puede sonar un poco cliché, pero es verdadero, ¿no? Y voy más allá, creo que hay que pensar en el individual, ¿no? Estamos hablando que cada ser humano es distinto. Cada proveedor, cada persona que tratamos es distinta. Es muy complejo entender cuáles son los objetivos y requerimientos de cada uno. Y por lo tanto hay que tener esta cercanía que tú decías para poder extraer eh, exactamente lo que piensan y cómo podemos colaborar juntos. Hay que aterrizar, ¿no? Hay que pisar el suelo para entenderlo, que entiendo que es lo que has tenido que hacer en este caso, ¿no? ¿Cómo se gana compras el sitio en la mesa de decisión para estar alineado al 100% con los objetivos de un fondo? Yo, como hemos dicho, no les vale un PowerPoint bonito, ¿no? Esto está bien para tener el business plan registrado, pero al final el, el steering committee quiere alguien que entienda la estrategia y la visión del fondo y que sepa transformar de forma ágil esos planes, ¿no? Que no esté en el papel y que se transforme en acciones concretas para generar los resultados que esperan. Muy importante todo lo que nos cuentas. Montar compras desde cero y bajo presión. A menudo cuando llega un fondo no existe que departamento de compras. ¿Cuáles son las señales de que una función de compras está en verde cuando llegas? En ambas empresas cuando llegué no había políticas, procesos, datos de gastos estructurados, sino sueltos, porque tampoco hay un sistema único de gestión financiera. No hay un repositorio de contratos y tú desde el principio tienes que empezar a colectar estos datos, ¿no? Para poder estructurar un proceso. Pero antes de nada, tú tienes que sentarte con las personas para entender qué piensan de compras, cuáles son sus principales retos y problemas y cómo compras puede ayudarles a lograr los resultados individuales de cada departamento, en Parques Unidos, de cada parque. Y que compras no sea visto más como un departamento lento o innecesario o un simple validador de proceso, sino un partner estratégico que colabore para que todos tengan suceso. Que dé cordura, ¿no? Que estabilice esa gestión del cambio. Es muy importante tener esa visión. Si volvemos al día uno, ¿qué se hace los primeros 90 días claves para crear un departamento de compras que afecte, que impacte directamente sobre la EBITDA? ¿Sí? Bueno, sin datos no haces nada, ¿no? Sin conocer. Entonces, hay que entrevistar los principales stakeholders. Yo he comentado un poco en las preguntas anteriores. Hacer la captura de esta información, principalmente los contratos, un spend de gasto y estructurarlo. Además, con, con esto, ¿no? Ya empezar a pensar en quick wins, ¿no? Que cosas de forma ágil podemos ya aterrizar y concluir en estos 90 primeros días. Hay un libro de Michael Watkins que dice exactamente que en los 90 primeros días son los fundamentales para presentar a qué viene, ¿no? Si pasado este tiempo es mucho más difícil para que tú puedas lograr obtener la confianza de las personas y de la organización. Es decir, tú tienes que saber
y aterrizar lo que aprendes al inicio y desde cara, por lo menos entregar 2 o 3 resultados relevantes. Y con esto ya demostrar tu forma de trabajo y cómo estás eh, ayudando a la empresa a crecer. Me gusta que digas, la siguiente pregunta iba sobre cómo manejar la confianza, cómo conseguir esa confianza con el cliente interno. Y ya lo has comentado, ¿no? Trabajando esos 90 días, dejando las cosas claras y sobre todo, pues, siendo muy claro con todo el mundo, que es lo más importante, ¿no? La transparencia. ¿No? Antes de pedir favores o cambios, tú tienes que sentar con ellos y entender, ¿no? Y esta eterna tensión que existe, necesita resultados rápidos, pero a la vez hay que dar estabilidad. ¿Qué decisiones rápidas se suelen tomar para evitar eh, eh, esa tragedia, ¿no? que está surgiendo? Bueno, yo acredito que nada se da con un top-down, ¿no? Hay que crear esta cultura de colaboración. Es decir, la comunicación inicial es fundamental, ¿no? Para eh, introducir. Hay un departamento de compras, cuenten con ellos, habrá una política, estas son las reglas y ya está, ¿no? Para que todos conozcan. Muchas veces esta comunicación para. Y también porque cuando un fondo de inversión compra una empresa, hay cambios en la organización, personas, departamentos se van y las que están a principio muchas veces hay que estar reforzando de forma constante porque vienen nuevos departamentos, nuevos equipos que tenían sus prácticas y sus hábitos, o ya sean buenos o malos, y desde cara tú tienes que acercarse a ellos para poder decirles directamente, bueno, yo soy Eric, estoy aquí para ayudarte, trabajo de esta forma y cómo podemos colaborar para definir las prioridades y llevárselos a cabo. Eso me viene muy bien respecto a la siguiente pregunta que tenemos aquí preparadas, ¿no? Hablamos de EBITDA, pero detrás hay personas, como hemos venido diciendo en toda la conversación. ¿Qué habilidades blandas necesita un líder de compras para sobrevivir a esta presión de una private equity? En los fondos, fundamental, resiliencia y adaptabilidad. Cada año es distinto del otro. De hecho, todos los años han pasado cambios. Antes, en parques, empezamos con 14 personas solo enfocadas a compras y ahora somos 4 o 5. Por lo cual es un cambio que nos da un choque, ¿no? Pero hay que saber, así son los ciclos, ¿no? Del fondo. Hay un periodo inicial de bonanza, inversión de dinero con nuevas adquisiciones y luego vienen recortes, reacciones de budget y presión por más resultados, aunque de hecho ya hemos entregado no un resultado que esperaban durante un periodo, siempre piden más. Así que funciona. Y luego vienen desinversiones también. Esto ha pasado en mis empresas, ¿no? Ya, y también me afecta, ¿no? A nivel personal un poco. La empresa anterior me había llamado para venir a España y 6 meses después han dicho que querían vender toda Europa, mientras yo había venido para cuidar de la operación de esta parte. Y en la actual, también el año pasado hemos tenido la venta de un tercio, ¿no? Una parte importante de nuestro negocio de Estados Unidos y ahora vamos enfocados más hacia Europa. Todos estos cambios, lo que quiero decir, que el comprador que trabaje para el fondo tiene que saber adaptarse para cambiar su estrategia y adaptarla de modo que puede continuar generando estos resultados de forma sostenible. Qué bueno, se me están viniendo muchas cosas a la cabeza, pero sobre todo la parte, siempre compras, parte económica, ¿no? ¿Cuánto dinero puede perder un fondo si un líder de compras no sabe escuchar? O a sus proveedores o a su equipo, porque has hablado de comprar, de mantener en el tiempo, pero existe ahí una debilidad, ¿no? Se puede perder dinero. Claro, yo he tenido suerte de tener gestores muy buenos siempre, y, pero pienso que hablando, ¿no? con otros
compañeros del sector. No hay una respuesta exacta, pero puede ser miles, millones o mucho más. Cuando uno no escucha a su equipo y proveedores, estos proveedores o estas partes, ¿no? Personas suelen estar con la moral más baja, haber alta rotación o que simplemente cumple con el básico y no va más allá y dejan de crear valor, ¿no? Esto es fundamental. Hay que tener personas motivadas y cercanas a todo rato. Si no, la cosa no funciona. Y para alguien que viene de un perfil financiero técnico y quiere liderar una transformación de este tipo, ¿por dónde debería de empezar mañana mismo? Claro, yo soy ingeniero pero nunca he trabajado con ingeniería y puedes ver que eres un perfil más analítico, ¿no? Es decir, Total. financiero o técnico son sinónimos. Yo diría que he aprendido, a principios de mi carrera, yo he aprendido la metodología famosa Strategic Sourcing, la colecta de mercado, de datos, prospección de mercado, etcétera, tal, hacer todos los pasos, ¿no? Necesarios para finalizar un proyecto siguiendo una metodología, pero trabajando para los fondos de inversión, la realidad es otra. Te demanda ser mucho más ágil. Es decir, no podemos esperar tener 100% de las variables conocidas o de los datos para poner las cosas en marcha. Si esperamos por todo, no vamos a entregar los resultados y nos van a comer, ¿no? Una empresa con un fondo de inversión por detrás, tú no tienes este tiempo. Tenemos aquí casi, estamos llegando casi al final, pero antes de llegar a la parte de cierre inspirador, me surge algo por dentro, que era lo que te decía antes. Es difícil, ¿no? Es ser un líder de compras en un proyecto de transformación de este tipo. No, no vale cualquiera, ¿verdad? Es complicado, hay que tener un talante diferente. Sí, es verdad, Joaquín. Yo creo que trabajar para un fondo de inversión hay que saber que la transformación no es una línea recta. Claro. Cuando Parques Reunidos ha sido comprado por EQT en 2019, puedes ver, justo antes de la pandemia. Sí. Había un business plan, contratan las consultoras para tal y todo, ¿sabes? Y para todo. Imagínate, cambia los Por eso es. planes. Es como un mercenario, ¿no? Tienes que estás viendo venir y tomando decisiones como... Y para una transformación en compras encontrarás barreras, vas a dar 2 pasos adelante y volver uno atrás, Claro. o dar 10 pasos y volverlo al principio. Hay que ser, sí, pero yo estoy seguro, si tú tienes una visión clara, ¿no? De lo que tú quieres como objetivo a futuro para compras, para llegar a la madurez, seguro que la lograrás, ¿no? Muy Tarde bien. o temprano sé que la recompensa viene. Y mi experiencia personal, trabajar para un fondo de inversión a nivel personal para crecimiento de carrera también puede ser muy acelerado. Los jóvenes Tremendamente. a veces piensan, yo voy a ser gerente en 3 años, ¿no? Acabo Claro, de salir de la universidad, ¿no? Ni siquiera he hecho un máster o ya voy para un MBA sin tener experiencia profesional, pero quiere también esta forma de reconocimiento personal. Así somos todos, ¿no? Creo que trabajar para un fondo de inversión te da estas ganas diarias y estar motivado por el hecho de ser un negocio muy dinámico, estar siempre buscando mejoras continuas. tremendo. Ya estamos casi en el último bloque, cierre inspirador, ¿no? Y si fueras tú yo que está empezando el primer proyecto, ¿qué consejo le darías para que para dormir bien los primeros días? ¿Qué consejo te darías a ti mismo? Yo diría, oye, tú no eres un validador de procesos y órdenes de compra. Tú no has venido solo para negociar, sino estás en una posición totalmente privilegiada para entender e influenciar el negocio mejor que nadie. Hay pocos departamentos que
tiene esta conexión y está a todo rato en contacto con toda la organización, ¿no? Hablamos con recursos humanos, finanzas, operación, marketing, IT, todos son nuestros, demandan nuestros servicios. Entonces, un comprador, yo creo que entiende muy bien del negocio si estás abierto también a escuchar, ¿no? A los otros y aprender. Qué bueno. ¿Tienes algún error por ahí en el tintero que te venga a la cabeza y que digas, esto no lo tengo que volver a hacer, esto hay que decírselo a alguien para que no ocurra? Sí, bueno, yo en conexión a lo que hablamos antes también de escalar el negocio, unificar proveedores y esta sinergia, ¿no? Que muchos piensan que pueda tener en una operación como la nuestra, con varios parques del volumen y el poder, ¿no? Del volumen, la realidad es otra. Y yo en parques he pasado con un proveedor de Estados Unidos de mantenimiento y tenía un brazo también en Europa. Me ha presentado varios centros de distribución, 200.000 SKUs de productos, nos parecía perfecto y vale, decidimos implementarlo de un tirón a todos los parques. Lo que pasó es todos los días. Yo creo que he recibido más de 2 o 3 quejas del proveedor que no entregaba, que no había stock o que no podía acceder a su sistema, que le faltaba al usuario, que el gestor no te contestaba. Nos parecía muy bien porque hemos tenido antes de implementarlo unas 10 reuniones de alineamiento, definimos todo muy bien por contrato, los plazos de entrega y todo lo necesario, pero nos ha pasado que 2 meses después de tantos problemas he tenido que decirles, vale, por incumplimiento vamos a rescindir este contrato y he enviado la comunicación a toda la empresa, me disculpando. Y ha sido positivo al final porque recibí mensajes de motivando, oye, no pasa nada, estas cosas pasan, de Bien. personas que ni siquiera me lo esperaban. Qué bueno que algo que parece que es malo seamos capaces de transmitirlo, de ser humanos, como has venido diciendo, y me parece muy, muy interesante. Tenía una penúltima pregunta, que es que qué mensaje te gustaría dejar a los profesionales, ¿no? Que están en su empresa o que recientemente van a ser adquiridos o que acaban de entrar en un departamento como el que tú estás y qué reto tienen que superar, ¿no? Para hacer esto. Yo digo más por mi experiencia personal, ¿no? Yo he empezado en private equity como analista y la oportunidad ha venido con tiempo y calma, porque tiene un plan muy claro de cambio, de transformación. Y si tú haces bien tu trabajo, te van a ponerte o te van a exponer a eh, estos proyectos. Es decir, no, el hecho de estar en una empresa que al principio ni siquiera tiene un departamento de compras profesional, tú tienes todas las posibilidades. Estás ahí para construir desde el cero, aportar tus ideas y esto es muy valioso. Mientras cuando entras ya en una empresa que ya tiene todo estructurado y maduro, es un proceso más de mantener, ¿no? Ujú. Claro, se puede pensar a largo plazo, mejora continua, cambia un poco los objetivos. Pero me gusta esto de creación, ¿no? Que yo pueda tener un poder de influencia en algo que antes no existía. Y para terminar, eh, eh, ¿quién te gustaría que entrevistáramos en el próximo podcast? ¿Alguien que tenga referencia o no, conozcas o no, que te gustaría decir, quiero escucharle, quiero saber qué piensa? Varios sectores de obras que he trabajado, Joaquín, es difícil elegir solo uno. Si te parece, te digo en off después para no dejarme en una posición. Si elijo uno, te voy a decir, oye, ¿por qué no Vale, que quiero hablar con Joaquín? de No, acuerdo, no. me Eh, gusta. que él acepta la invitación, me lo dice después. Seguro que no te arrepentirás.
Te quiero dar las gracias y por acompañarme en esta primera ocasión que me han ofrecido y la verdad es que te estoy muy agradecido. Muchísimas gracias, Eric. Te dejo la Muchas gracias, despedida. Joaquín. Y espero que nuestra comunidad de Procurement Lovers guste de este episodio. Y si tenga dudas, que nos contacte a Avanti y a sus socios. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte y todos, si habéis llegado hasta aquí, gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.